Estaba pensando que la actual era tecnológica está desplazando a millones de trabajadores en el mundo. O sea, el fenómeno de la desocupación no es solo en Argentina, es en el mundo entero. Porque una máquina hoy, con todas las tecnologías, reemplaza a 20, 30 o hasta 50 operarios. Imagínense, todo robótico. Entonces, esa gente que queda desplazada de las fábricas, de los centros de producción, de las grandes corporaciones, no tiene destino porque no se han creado previamente puestos de trabajo donde se pudiera insertar esa cantidad enorme, esa legión de trabajadores. Ese es un fenómeno mundial que golpea en este momento a la Argentina. O sea, las grandes corporaciones de inversión de capitales tratan de instalar, si van a instalar industrias robotizadas. O sea, quieren tener el menor problema posible con el campo laboral, o sea, con la persona, con el individuo, con el ser humano. Ellos, en ese contexto de ampliación de su negocio, lo menos que les interesa a ellos es participar, o sea, proveer fuentes de trabajo. Eso no les interesa. Por eso todas las inversiones que nosotros y que el gobierno y que la gente ingenua que no conoce este tema cree que van a venir a Argentina para proporcionar o generar fuentes de trabajo, están en un gran error. Si es que llegasen capitales para invertirse en la Argentina, no van a ser para poner fábricas. Eso tengan la plena seguridad. Entonces, eso obliga a repensar toda una estructura económica en el país. Yo no sé si nuestros economistas, si nuestros estrategas de los desarrollos, de los grandes desarrollos, tienen presente este hecho, y si lo tienen presente, por lo menos que lo pongan en evidencia, porque no se oye a nadie hablar de este tema. Y entonces, si no se oye hablar a gente importante de los gobiernos o de las organizaciones, ya sea industriales o sindicales, quiere decir entonces que estamos en foja cero y que el problema, lejos de resolverse que tenemos ahora, se va a ir incrementando a futuro. Yo quería traer esta reflexión hoy porque veo que está todo el mundo empantanado, que el gobierno, en su desesperación por reemplazar determinados valores que se manejan dentro de la economía moderna, está descuidando o eventualmente eliminando los factores de generación de trabajo. Y veo también con asombro y con preocupación que el dirigente obrero no tiene alternativas, o sea, la única alternativa que tiene el dirigente obrero es la protesta, porque es presionado por las bases. Entonces es un tema bastante profundo para investigarlo y para tratarlo, aunque sea desde el pueblo, por supuesto, de manera elemental. O sea, nosotros no poseemos ese conocimiento específico del estudio de las factibilidades que nos proporcionan las universidades que estudian este fenómeno social, pero desde el pueblo, que somos los que sentimos las consecuencias, estamos preocupados no porque quedamos sin trabajo, sino porque las posibilidades que se ofrecen a futuro no existen. Por otro lado, estamos viendo consternado como en tan solo 8 meses este gobierno se ha puesto el país de sombrero. Y claro, eso a la gran mayoría nos preocupa enormemente porque no se ofrece alternativas. O sea, no hay una alternativa posible para dentro de 3 meses paliar la situación y empezar a resolver. Absolutamente al contrario, la grieta problemática cada vez se expande más. Y se ve que maniobran en aparente disquisiciones que no dan resultados. O sea,
no dan resultado porque lo que se suponía clásicamente era así: venía la inversión, se ponía una fábrica, se creaban fuentes de trabajo y entonces se paliaba la situación. Hoy no. Hoy, si viene una industria, trae 200 computadoras y máquinas que realizan las tareas y se instalan en un determinado lugar, y fuentes de trabajo no hay. O sea, no generan lo que necesariamente esta economía del siglo XIX y del XX tiene previsto para enfrentar el siglo XXI. Yo vengo diciendo en esto, desordenadamente, por supuesto, como son las propuestas que hacemos nosotros, la gente de pueblo. O sea, no tenemos la lucidez de los iluminados que meten la pata, pero seguido y permanente. Entonces ahora nosotros vemos que el movimiento obrero organizado está más desorganizado que nunca. ¿Por qué? Porque realizan actuaciones que no tienen propósito definido que nos indiquen que van a resolver algo. O sea, una marcha como la que acaba de hacerse, con un éxito contundente en cuanto a la movilización de las masas, ha sido excelente en cuanto a movilización política. Pero a mí me gustaría averiguar y preguntar a los que saben más que nosotros, si vislumbran que con estas marchas y estos resentimientos aflorados y estas amenazas de huelga y todo el batallón de que se va a poner en movimiento en los próximos meses, va a proporcionar soluciones, porque eso es lo que importa para alguien que ve desesperanzado el porvenir. Y no nos augura nada de todo lo que nosotros vemos como movimiento de resistencia que traiga alguna solución. Entonces, aquí tenemos que plantearnos la concepción de que es imperiosamente necesario pensar un país distinto, porque no vamos a cambiar el mundo, no vamos a volver al siglo XIX y al siglo XX para llenar de fábricas toda la periferia de las grandes ciudades. Eso ya no va a volver a ocurrir. Y entonces ahí debe empezar a preocupar. Pero ¿a quién va a preocupar? ¿Al gobierno? Si ya lo hemos visto a los gobiernos cómo actúan. Actúan como bomberos que salen a sofocar una rebelión de necesidad de la gran población. Entonces, cuando se dice, cuando se habla, cuando se pretende sugerir que hay que planificar y concebir un país distinto, es cuando realmente uno se pregunta, ¿y quién lo va a proponer? ¿Quién? ¿O quiénes? Y ahí entonces está el problema. Ahí está el problema. Porque fíjense, tenemos una población de un 80% que no está preparada para enfrentar este nuevo desafío. No están preparados. O sea, tecnológicamente no estamos preparados. La juventud no está preparada. Las casas, los centros de estudios no están preparando a los dirigentes futuros. Los productos que se van a requerir para insertar en los mercados mundiales, nosotros ni siquiera lo tenemos previsto. Solamente hemos estado manteniendo con el mercado interno una semi-ocupación protegida y apoyada firmemente con la ayuda social, o sea, la cobertura social. Ahora, eso es insostenible en el tiempo, no tiene consistencia, lo hemos visto ahora. Y entonces ahí es cuando realmente viene la gran pregunta. ¿Dónde está el dirigente que nos hable de esto y que tenga pergeñado, no digamos él, porque no se le puede pedir a un dirigente que tenga la genialidad de concebir esto, pero su equipo de trabajo, que debe tener estudiosos que realmente estén penetrando en este insondable misterio que es el futuro argentino? Entonces, claro, no asoma nadie, no vemos que alguien se presente, que alguien, y te los puedo nombrar a todos los políticos, que nos hable de este tema. Entonces, no es que con preocuparnos lo vamos a resolver, sino que te invito a pensar en el tema. Ahora bien, el gobierno de Macri
y todo su equipo no tienen ni la más remota idea, ni siquiera se han abocado a pensar en esto, no a estudiar el problema, porque ellos están en otra cosa y tienen otro proyecto. Entonces no tienen un proyecto de la construcción de un país realmente con proyección a futuro. Ellos están como todo tipo que llega de noche a una casa y agarran lo que encuentran a mano. Pero no hay una conciencia para decir, bueno, vamos a ver, realmente tenemos un problema social enorme, tenemos un problema en la industria, tenemos un problema en el comercio exterior, tenemos un problema en la producción, tenemos un problema habitacional, tenemos un problema cultural, tenemos un problema en salud, y lo vamos a estudiar. No, a ellos no les importa. Entonces, si a ellos no les importa, que es un sector de la población mayoritario, porque el 50% o más los ha votado, o sea que es un sector bastante importante, no es que lo vamos a desconocer. Si esa mitad del país que votó a Macri no tiene no digamos solución, ni siquiera idea del problema, la otra parte que somos nosotros, o sea, todo el desbande que significamos el peronismo dividido a más no poder, y cada dirigente más estúpido uno que otro, incapaces, ineptos y además soberbios. Entonces, el pueblo que somos nosotros, y que los miramos, y que los vemos, y que los escuchamos, y que nos hablan, nosotros preguntamos, ¿y con esta gente vamos a salir del atolladero? Entonces aquí se hace necesario un sinceramiento, porque si nosotros desde el pueblo, no hacemos un sinceramiento realmente con posibilidades posibilidades certeras, y vamos a estar estupidizados y marginados y con problemas sociales de delitos cada vez en aumento. O sea que no es que van a bajar, van a aumentar. Entonces alguien tiene que salir a decir de estas cosas. Yo no sé por qué no sale la gente que realmente tiene capacidades, supuestamente. Yo no creo que un hombre de pueblo con una educación reducida prácticamente a nada, como en el caso mío, sin ninguna luces universitarias, ni la experiencia de la sabiduría y la comparación, pueda traer soluciones, sino que vemos toda esa dirigencia que es la que hemos tenido depositado nosotros todas nuestras esperanzas. ¿Y qué nos dicen? Yo quería hacer esta reflexión porque tenemos que volver a barajar y dar de nuevo. Esto no funciona. Esto no funciona en el frente que tenemos, que es el gobierno y su manga de forajidos, y no funciona con los nuestros. Tampoco funciona con ninguno de los nuestros. Ustedes obsérvenlo. Si tiene alguna, no digamos solución, porque eso sería delirio, tiene por lo menos algún acercamiento a esta realidad que planteamos ahora, donde el desplazamiento natural de la tecnología ha creado esos bolsones de pobreza en el mundo, y que no encuentran la solución, no crean. Entonces, eso sí hay forma de reemplazarlo, pero es un proyecto a largo tiempo. O sea, la tecnología, y para vivir de la tecnología, es un proyecto a largo tiempo. No se puede hacer en 6 meses. Y eso no está en nuestras capacidades, ni está en nuestras decisiones políticas, ni está en la cabeza de ninguno de nuestros dirigentes, ni los más queridos nuestros, y unos soportados por uno porque es lo único que tienen. Tampoco está en ellos. O sea, nosotros estamos en la orfandad total y absoluta. Perdóname, pero hoy no he podido traerte un mensaje esperanzador porque tengo que pensar qué te puedo decir, porque si te digo cosas que no son posibles, sería un mentiroso más. Y no quiero mentirte. No tengo necesidad de mentirte porque sería mentirme a mí mismo.